cordial saludo. Mi nombre es Ángel Urueta, soy el tutor del curso de cálculo multivariable. En este encuentro vamos a realizar la explicación del ejercicio número 5, cual corresponde a la explicación del teorema de Gauss. Sí. En esta web vamos a mirar, explorar un poco los ejercicios y ver unos ejemplos similares de cómo podríamos resolver los ejercicios que tenemos que hacer aplicando el teorema de Gauss o la diferencia. Aquí observemos en el ejercicio número 5, tenemos los 5 literales y en él me piden aplicar el teorema de Gauss para poder resolver este integral. Entonces, ponemos en el primer ejercicio, tenemos este campo vectorial actuando sobre el hemisferio de este hemisferio, pues, es el casquete superior de una esfera. Tenemos la esfera, entonces tenemos la mitad de la esfera por encima. Algo muy similar ocurre en el ejercicio B, pero aquí van a ser dos esferas concéntricas. Entonces, una esfera va desde un casquete esférico, tanto por arriba como por debajo, por dos esferas una dentro de la otra. Una radio y otra de radio. Acá nuevamente tenemos los ejercicios sobre hemisferios. Lo único que está cambiando, si ustedes observan, es el radio. Entonces, todos estos ejercicios se basan a través de superficies esféricas o superficies la mitad de la esfera. Entonces, con la aplicación de uno o dos, ya ustedes tendrán el material necesario para poder resolver sus ejercicios. Bueno, entonces vamos a mirar qué es lo que nos dice el teorema de la divergencia. Sea E una región sólida simple y es una superficie de control E, dada una orientación positiva hacia afuera. Sea esto un campo vectorial cuyas funciones componentes tienen derivadas parciales continuas en la cubierta que contiene. Entonces tenemos el teorema de la divergencia, tenemos la doble integral sobre la superficie S del campo sobre el diferencial de la superficie. Va a ser igual a la integral triple donde se contiene la región abierta E, aplicando el divergente del campo S por su diferencial de volumen. Es aquí donde vamos a aplicar este teorema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar? La integración triple. Vamos a aplicar integrales triples aplicadas al divergente por el diferencial de volumen. Bueno, entonces, pasemos a unos ejemplos. Aquí está el primer ejemplo. Sea Q un sólido limitado, acotado por el cilindro x cuadrado más y cuadrado, y el plano x más z igual a 6. Y el plano XY como lo muestra la figura. Bueno, vamos a mostrar la figura. Ya lo tengo ya graficado. Y pues se ven. Vamos a colocarlo en color diferente. Propiedades. Por un color rojo el cilindro. Y tenemos el plano. Y por debajo está delimitado por el plano XY. Quiere decir que Z es igual a 0. Ahí tenemos el plano. Entonces, este es una especie, bueno, no es un cilindro, y cortado superiormente por este plano. Entonces, si yo voy a aplicar el teorema de la divergencia, lo primero que tengo que encontrar es el divergente de la divergencia del campo. Entonces, este es un campo, miren, el campo es x cuadrado más seno de z en la componente y o dirección y más xy más coseno de z en la dirección j más e a la y en la dirección k. Entonces, lo que tendría que hacer es aplicar el teorema de la divergencia del campo. Entonces, aquí observo que aplicamos la divergencia para ese campo. En la dirección I lo nombro M, en la dirección J lo nombro N, en la dirección K lo nombro P, los componentes de ese campo. Luego voy a ir a aplicar el diferencial de la primera componente en el campo, de ese campo en I, derivado con respecto a X,
la componente que nombramos n la derivamos con respecto a y, y la que nombramos p la derivamos con respecto a z. Bueno, esta primera parte del ejercicio es similar a lo que ustedes hicieron en el ejercicio número 1, donde encontraban el divergente. Además del divergente, aplicaban el proporcional. Pero en este caso, solamente el divergente. Entonces, si yo derivo esta componente del campo en la dirección y con respecto a x, observen que voy a tener 2x y este señor se va a cancelar porque depende de z y yo estoy derivando con respecto a x. Observen que son derivadas parciales. Lo mismo acá. Si voy a derivar con respecto a y, observen que me va a quedar x y esta componente coseno de z se va a anular porque no depende de y. Y este señor se va a volver cero porque no depende para nada de z. Entonces ya ahí tengo el primer insumo, el el divergente. ¿Listo? ¿Cómo vamos a ahí? Entonces, cuando ustedes tengan cada uno para desarrollar su ejercicio, tienen que hallar el primer paso, el divergente de cada uno de los campos. Observen ustedes en este primer ejercicio, si yo calcular el divergente, derivo esto con respecto a x, tengo solamente z, sería 0, esto lo derivo con respecto a y, sería 0, esto lo derivo con respecto a z, sería 0. Entonces el divergente de este señor sería 0, el divergente aquí, bueno, la, la diferencial, por así decirlo, yo derivo este con respecto a x es 0, sería 0, aquí el derivado también tendríamos 0 y aquí el derivado tendríamos 0. Entonces, el divergente de este campo o la divergencia de ese campo sería igual a 0. Acá, si yo derivo con respecto a x, este señor tendría que es 1. Aquí si derivo con respecto a y tendría que es 2. Y si derivo con respecto a z tendría que es 1. Entonces, en este segundo ejercicio, la divergencia, el divergente de este campo sería la suma. Ahí tenemos 1 más 2 más 1 sería 4. Acá el divergente, derivo con respecto a x, 2x a Tutor, 3x. una pregunta. ¿Sí? Ahí en el B no quedaría 2z, porque la z se toma como constante a los hacer derivadas parciales. Eso. ¿Dónde? En En el el B. término de la j. No, no, observan. Mira que la z no depende de y. Si tuviera 2y, z tal vez me quedaría la derivada. Al aplicar el diferente en la derivada con respecto a x, me quedaría 2z. Pero si yo derivo esto con respecto a x, esto es constante, se hace 0. Y este señor derivo y, la derivada de y sola es 1, me quedaría multiplicado por 2, 2 por 1, 2. ¿Listo? Listo. Aclaran la duda. Bueno, deben de tener mucho cuidado con ese proceso de integración, de derivada. Entonces, ¿de qué se trata el teorema de la divergencia? Por la aplicación del teorema de Gauss, que es muy sencillo. ¿Qué me dice? Yo puedo calcular ese integral de campo, yo puedo calcularlo utilizando el, la divergencia del campo. En este sería 3x cuadrado más 3y cuadrado más 3z cuadrado. Entonces, aparentemente yo te veo esto que sería un poco complejo, pero hay que mirar en la estructura de la superficie. Miren que eh, es una esfera, bueno, también. Y al ver esa estructura tendría que hacer un cambio a coordenadas esféricas o polares. Bueno, este sería de pronto el ejercicio donde veo
el divergente es un poquito más estructurado que los demás, pero igual no va a tener complicaciones. Vamos a hacer unos ejemplos que nos permitan abordar todas las problemáticas posibles en su sección de ejercicio. Entonces observen que el calcular el divergente es una tarea muy sencilla, inclusive más fácil que aplicar el provisional. Doctor, Yo ahí con la primera parte del ejercicio que es aplicar el divergente, creo que está claro, ¿cierto? Entonces hago esta suma, observen que esta suma, si yo encuentro la divergencia de este ejercicio, la suma eh, sería igual 2x más x serían 3x, que tenemos nuestra divergencia, 3x. Ahora tengo que encargarme, observenlo ahí, de mirar quién es este diferencial. El diferencial de volumen corresponde a mi superficie. Entonces yo ahora me voy a mi superficie y mirar qué ocurre con esa superficie. Entonces esta superficie, lo más sensato sería aplicar coordenadas polares, como bien lo que vimos aquí. Se ve usando así. Aquí tenemos x igual a r coseno de θ y y igual a r seno de θ. Entonces observen, la superficie superior es el plano x más z igual 6. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo voy a reemplazar a z. Si yo despejo z de la superficie esta x, no, está tomando bastante. X más hacerlo más, yo tengo x más z igual a 6. Observenlo ahí. Yo lo voy a despejar, entonces al despejar z voy a tener z igual a 6 menos x. Pero al hacer el cambio de variable, dando las coordenadas cilíndricas, observo que el x es igual a r coseno de θ. Entonces, por eso, es que aquí tengo subrayadito, aquí tengo subrayado esta expresión. Yo tengo z igual a 6 menos r coseno. Entonces, al aplicar, ¿por qué este señor 6 menos r coseno? Miren que voy a aplicar las coordenadas cilíndricas. Cuando utilizamos las coordenadas cilíndricas, el z es mi techo. Entonces, si yo me voy al gráfico, ¿cuál es el techo de esta superficie? El techo de la superficie es el plano x más y más z igual a 6. Es mi techo. Miren que el techo es eso, tiene una pequeña inclinación y ese es el techo. Entonces, ahí voy a tener ese límite de integración para z. Entonces, el z va a estar limitado entre 0 y zx con... no. Entonces, este sería, mi z es igual a 6 menos, menos x. Pero recuerden que hemos llamado x es igual a r coseno de θ. Entonces, acá, aquí, está buscando el mouse. Aquí, observen
Entonces tendría que el parámetro Z estaría limitado por 0 y tiene como techo 6 menos R coseno de T. Ahí tengo el límite superior. Veanlo aquí. Luego, ahora, el límite para el R. ¿Quién será mi radio? Observen la esfera. No, perdón, la esfera no, el cilindro. Este cilindro, ¿qué radio tiene? Yo lo miro desde arriba y observo cuáles son sus valores. Miren, va de 0 hasta 2. Observen ahí. De 0 a menos 2, de 0 a 2, de 0 a menos 2, de 0 a 2. Entonces, el radio para este pequeño cilindro es de 2. Entonces, el parámetro R, que es el radio, va comprendido entre 0 y 2. Ahora el parámetro para el número teta va de 0 a 2 tipos, pueden ser toda la información. Bueno, entonces, miren qué hicimos aquí. El X lo he reemplazado. ¿Quién es X? X es igual a R coseno de teta. Entonces, al reemplazar el R por coseno de teta, yo tengo 3 veces R coseno de teta. Recuerden de dónde que el 3, ese 3 es constante, está en la expresión. Entonces, aquí me aparece, este es mi X, es el X. Y recuerden que yo tengo 3X por el diferencial del volumen. Y este señor sería todo mi diferencial de volumen. Este R, recuerden que para aplicar el cambio de coordenadas cilíndricas hay que multiplicar por él. Entonces yo tengo mi diferencial de Z, que va a ir, se va a integrar de 0 hasta menos 6R coseno, después el radio, que sería de 0 a 2, y el ángulo de 0 a 2 pi. Entonces ahí ya sería el procedimiento de carpintería, realizar la integral. Esta integral yo evalúo en Z. Desarrollar esto me quedaría 18R cuadrado coseno de teta menos 3R cuadrado coseno de 2 coseno cuadrado de teta. Entonces, la tarea, ¿cuál es? O sea, en sí la tarea es usted poder expresar, encontrar este integral. Cuando ya usted encuentra este integral, que usted tiene múltiples formas de desarrollar esas integrales con ayudas con diferentes ayudas tecnológicas, como si lo son Wolfram Alpha, MATLAB, Symbolab. Usted puede utilizar cualquiera de esas para ayudarse a calcular la integral como tal. Bueno, entonces aquí, en este paso, ya iríamos a realizar la segunda parte de la integral, que sería evaluar este señor entre 0 y 2pi, me daría, eh, entre 0 y 2, perdón, el radio, vamos a diferenciar de las derivadas con respecto a R. Si yo derivo con respecto a R, miren que esta derivada con respecto a R es mucho más sencilla, porque esto es constante, entonces quedaría R a la 3, vamos a hacer este pasito, quedaría R a la 3 sobre 3 coseno de 18, evaluado entre 0 y 2. Este es el primero. Ahí viene el segundo, que sería este, sería 3 R a la 4 sobre 4 coseno cuadrado de teta. En este paso, como estoy integrando con respecto a R, lo que es coseno, un coseno de teta queda constante. Entonces, ya aquí pasamos resolviendo esa integral, como se los dije, ya utilizando
Ahí va a ser, no voy a ir paso a paso. Tengo que ese integral es igual a menos 12pi. Listo. Entonces, vamos a mirar lo que corresponde a las integrales triples en coordenadas esféricas. Miren que cuando la tenemos en coordenadas cilíndricas, el proceso es muy sencillo. Yo solamente coloco, reemplazo los parámetros, r coseno, z coseno, y por el diferencial de r, r de z, de r de t, de t. Ahora, acá, cuando yo tengo el diferencial, voy a aplicar coordenadas esféricas. Miren que el x voy a tener tres parámetros. El ρ, que es el radio, el phi, que es el ángulo, pero observen quién es el phi. El phi es el ángulo que va de z hacia abajo. O sea, el phi es el ángulo de barrido este. Y el ángulo θ es el barrido sobre el eje X. El phi es como hacer así. Este es el phi, el ángulo este. Y luego que hago este ángulo para crear ese arco, el otro ángulo θ comienza a girar alrededor de Z. Eso es lo que hacen las coordenadas esféricas. Entonces, cuando yo aplico unas coordenadas esféricas, tengo la función evaluada en esas coordenadas esféricas y luego aparece este término. Miren que este término yo lo tengo que agregar cuando hago el cambio a coordenadas esféricas. O sea, yo hago mi función, el X lo reemplazo, el Y lo reemplazo y el Z lo reemplazo. Luego de hacer esos reemplazos, tengo que agregar este ρ cuadrado seno de phi por el diferencial de ρ, que es el radio, diferencial del phi, que es el primer ángulo de barrido, que es de arriba hacia abajo, y el último ángulo θ, que es la rotación alrededor del eje X. Listo. ¿Por qué les estoy mostrando esta parametrización? Porque lo vamos a utilizar en los siguientes ejercicios, porque nuestros ejercicios todos hablan acerca de esferas, que es muy sencillo, simple, para explicar esta parametrización. Aquí vamos con un ejemplo muy similar al ejercicio que ustedes, a los ejercicios que ustedes tienen. Aquí tengo mi campo vectorial, x a la 3, dirección y menos, y a la 3, dirección J, en la dirección K, obviamente suponemos que es 0 porque no me están dando la dirección J, o sea, la dirección en K. Y ese es el hemisferio S. Miren que tengo la superficie hemisférica por encima. Cuando me doy un hemisférico, este hemisférico, estamos hablando de esto, de media circunferencia, media esfera. Y acá, observen que mi radio es 1. Ahí tengo el radio. Entonces, este ejercicio, miren que tiene la misma estructura de todos los ejercicios que tenemos acá. Los únicos que cambian son estos, porque acá es una esfera completa y acá es una esfera dentro de la esfera. Y el cambio que se va a hacer es que ya no va a ser de 0 a 4 el radio, sino que el radio va a haber un radio de 1 y otro radio de 4. Y el radio va a incrementarse. Por acá. Bueno, entonces, si yo hago el diferencial, observen que obtengo. Y calculamos los diferenciales para hallar el divergente o la divergencia de este campo. Voy a tener el diferencial de x a la 3, es 3x cuadrado, y el diferencial de y a la 3 con respecto a y va a ser 3y cuadrado. Observenlo ahí. Entonces, saco como factor 3 x cuadrado menos y cuadrado. Ahí he sacado, ha ido el factor común, este error. Luego, observen, si yo me quedo con las coordenadas, entonces ya aquí tengo esto, y tiene que aparecer el diferencial de la superficie, la integral triple de la superficie para hallar el diferencial de volumen. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo miro, si lo quisiera hacer en coordenadas rectangulares, entonces, en Z, observen el Z, ¿quién es el techo de esta región? El techo de esta región es el hemisferio. Entonces el Z va a estar limitado entre, aquí puede ser más fácil, más rápido, el Z va a estar limitado entre 0
¿sí? El casquete hemisférico. Pues tengo este límite de interacción. Luego el Y entre quién y quién va. Entonces yo para el Y observo que el Y es la circunferencia en el plano XY, X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, acá yo despejo aquí, despejo allí. Yo despejo allí, entonces voy a tener por un lado 1 menos 1 menos X cuadrado, todo sobre raíz, y de este lado, bueno, menor igual, y de este otro lado, la raíz negativa, 1 menos X cuadrado. Porque como aún está en el plano, esta partecita es la negativa, la que está por debajo de las X negativas, y está la otra, la que está por encima de las X positivas. ¿Listo? Un pedazo de aquí, esta que es como coloreado en negro, y el otro pedazo de lo que es colocado en rojo. ¿Y el radio? ¿Cuál es el radio? Bueno, el diámetro aquí, el X, el Z, el X ¿de dónde a dónde va? El X va de 0 a 1. Aquí tenemos el 1. Entonces, si yo quisiera, acá, pues, con mucha atención, bueno, vamos a borrar aquí. Y si quisiera, entonces yo hago el cambio a coordenadas cilíndricas. Pero, observen, el cambio a coordenadas esféricas, recuerden los parámetros que le había mencionado. El X va a ser el radio por seno de psi coseno de teta. Entonces observen que la primera componente es seno y seno. La segunda es coseno, seno. Entonces yo haciendo ese cambio a coordenadas polares, ven, este señor es coseno de teta, es este es este, y al radio, recuerden que ambos están con el radio es rojo. Entonces acá observen, para hacerlo paso a pasito, acá donde están las coordenadas esféricas, tengo el rho cuadrado, porque usted lo que me va a decir, profe, pero allá aparece el rho cuadrado. Miren que aquí está el rho cuadrado y el rho cuadrado que está multiplicando a cada uno de ellos, al X y al Y. Pero al aplicarlo tengo que tener rho cuadrado por fuera, porque tengo que anexar esta expresión. Rho cuadrado seno de psi, de phi. Entonces aquí está, yo anexo, bueno, sería, vamos a hacerlo paso a paso. Rho cuadrado, coseno cuadrado, pues menos rho cuadrado, seno cuadrado. Ya evalué. Ahora viene la expresión que es constante cuando yo hago el cambio a coordenadas polares. La que es constante, rho cuadrado, seno de phi, rho cuadrado, seno de phi. Entonces, ¿qué hago? De este señor saco un factor común, rho de cuadrado y rho cuadrado. Entonces, al sacar ese rho cuadrado común, el Ahí queda factor uno común, no, por no queda, identidad trigonométrica. Acá no se puede el coseno menos el seno no porque cuadrado. tengo menos. No, porque tengo menos. Lo que tú dices, si tuvieras más, esto fuera uno, pero acá tengo menos. Entonces no es tan trivial, ¿sí? Lo único que estoy mostrando es que voy a sacar los rho cuadrados, tiene que tener el rho a la 4.
seno de 3. Listo, es lo que te quería mostrar. ¿De dónde salió el rho cuadrado? Entonces ya con esto yo vengo y resuelvo esta integral. Ya sacamos factor común el 3. Entonces, como esta expresión no depende del radio, observa que ya no depende del radio. Bueno, aquí, ella no depende del radio, entonces yo aquí solamente tendría que calcular esta integral, la integral entre 0 y 1 de rho a la 4 por c, pues, ni siquiera todo esto queda constante, ¿cierto? Porque no depende. Entonces, al integrar esa expresión, yo solamente voy a integrar el rho cuadrado y lo demás lo voy a multiplicar. Entonces, si yo integro el rho cuadrado con respecto a rho, eso me quedaría el rho a la 5 sobre 5, evaluado entre 0 y 1. Al evaluar eso entre 0 y 1 me quedaría 1 sobre 5, porque cuando evalúo en 0, esto va a dar 0, cuando evalúo en 1, el rho va a ser 1, entonces aquí me va a quedar un quinto. Entonces miren, aquí está, antes de evaluarlo, y se evaluó, entonces aquí tengo un quinto de seno a la 3, y este señor, como era constante, lo pongo a multiplicar yo ahora. ¿Sí? Ese fue el paso que hicimos. Integral solamente con a rho cuadrado, a la 4, porque vamos a diferenciar, vamos a integrar sobre rho. Rho es el radio. Entonces ahí hemos integrado con respecto al radio rho. Y lo demás que es constante, se escribe nuevamente, que es seno a la 3 de sí. Ahora, hay una identidad que es esta sí es una identidad trigonométrica. Coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta es igual a coseno de 2 teta. Hubiese sido más sabroso, más rico, como decimos acá, más chévere si hubiese sido coseno y aquí solamente era uno. Y ya el ejercicio murió solamente con este integral. Ya esto se eliminaba y solamente me quedaba hacer este integral. Entonces, mira que acá, ¿no? Este señor es menos y esa identidad trigonométrica lo que me dice es otra cosa, que yo voy a aplicar esta identidad y este señor va a pasar a valer coseno de 2t. Ya hemos evaluado acá, y está detalle a detalle el ejercicio. Ya hemos evaluado el rho. Ahora me toca, aquí pasaríamos este 3 puntos. Entonces ahora vamos a integrar con respecto a phi. Entonces, este señor, como nadie depende más de phi, yo puedo integrar, hacer mi integral por acá partecito. Yo puedo hacer mi integral por esta parte. 0 a pi cuarto, a pi medio, perdón, de seno a la 3. Bueno, alguna pregunta, hay una pregunta muy importante que no la he escuchado. Hola, profe, compañeros, buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí hay, Profe, en mi caso tengo un ejercicio que el divergente me da cero, entonces la integral triple también sería cero, ¿verdad? si tú tienes esto que es 0 y esto lo vas a multiplicar, vas a integrarlo y aquí esto va a ser 0. ¿Qué pasaría ahí? Cuéntame tú. O sea, te quedó el ejercicio más sencillo, porque este es 0, una integral de 0 que sería, no Cero. habría nada para integrar, sería 0. Ya te tocó la selección. Tuviste la fortuna de seleccionar el ejercicio más sencillo. Bueno, ¿sí? Bueno, entonces miren acá. Bueno, aquí es menos 1, porque el X va de menos 1 a 1. Bueno, ahora, acá, observen,
Ninguno me ha preguntado acerca del cambio de parámetro. Miren que al hacer el cambio de parámetro, y en esta parte, ya yo le expliqué dónde salieron los parámetros para Z, el techo fue este, para R, X, Y, que era despejar de aquí Y, que era la parte negativa, y la red positiva, y para X de -1 a 1. Pero ninguno tuvo la precaución de mirar, ajá, qué pasa, de dónde salieron estos nuevos parámetros. Como yo hice el cambio a coordenadas esféricas, entonces voy a integrar primero con respecto a quién, con respecto a radio. Recuerden, este radio ¿cuánto es? De 1, el radio es 1. Entonces va de 0 a 1. Luego, el sí, recuerden que el sí hace el barrido desde arriba. Entonces, si yo hago el barrido de aquí a aquí, sería pi medio. Pi medio. Y el barrido de toda la circunferencia sería de 2pi. Entonces, de ahí han salido mis valores de integración. Eso es lo que ustedes tendrían que analizar a unidad supersquete. Bueno, entonces, este integral es un poquito, tiene su desarrollo. Vamos a mirar aquí en esta pequeña integral, se aplica el hecho siguiente. Bueno, yo tengo seno cuadrado de, de sí y seno cuadrado y seno normal. El que he expresado seno a la 3 como seno cuadrado y por seno, ¿cierto? Entonces, ya en ese pequeño paso, yo aplico esto. Este seno cuadrado de teta va a ser igual a 1 menos coseno cuadrado. Y aquí, seno, y aquí, seno, sí, bueno, yo ya lo vi, sí, sí, sí. Pues, ¿esto para qué? Pues, aquí yo tengo coseno cuadrado. Entonces, si yo derivo coseno cuadrado, la derivada del coseno es seno. Esto es para hacer un cambio de variable. Si quieren, desarrollamos esta integral o paso a paso, o ustedes lo ven claro cómo llegar al centro. Bueno, vamos a hacer la integración. Vamos a hacer la integración. Vamos a abrir una página de Pine. Creo que en Pine es un poquito mejor. Y tenemos la integral. Vamos a llevar esta integral. Esperen un momento, nos dejen desactivo la cámara a ver, pero no me está respondiendo, se me confundió aquí. Entonces, la integral que nos vamos a llevar es esta. Esta integral. Nos lo vamos a llevar hasta. Sería colocarle lo que nos faltó. No, aquí. Aquí sería agregarlo. Decir, listo.
Entonces, habíamos dicho, bueno, aquí este señor lo vamos a quitar, que estaría por acá. Bueno, esto sería para tenerlo mejor. La integral de un quinto de n a la 3 de sí, y tercero, un tercero y medio. Tercero, un tercero y medio. Entonces, yo cuando tengo este señor, recuerden que yo por aquí les dije que este seno a la 3 es más consistente. No. Seno a la 3 es igual a seno cuadrado de sí por seno normal. Listo. Entonces, este seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado. De sí por seno de sí. Entonces, aquí, ¿qué sería? Bueno, aquí habría una sustitución. Yo digo que U es igual a coseno. Entonces, ¿quién sería el de U? El de U es igual, diferencial de U sería igual, o sea, la derivada de coseno, ¿quién es? ¿Recuerdan quién es la derivada del coseno? Hola, ¿están Menos ahí? seno. Menos seno, correcto, menos seno. Sí. Sí. Listo, entonces hago este cambio, este integral quedaría ahora, integral quedaría esta vez como, bueno, un quinto por fuera, haciendo el cambio de variables, bueno, esto es 1 menos coseno cuadrado, sí, de seno, de sí, diferencial de sí. Bueno, entonces yo hago el cambio de variable. Bueno, para hacer el cambio de variable aquí va a cambiar los límites de integración. Recuerden que cada vez que vamos buscando variables cambian los límites de integración. Entonces, ¿cuáles serían nuestros nuevos límites de integración? Vamos a ver. Para tener nuestros nuevos límites de integración tenemos que evaluar. Entonces yo tengo si teta, para encontrar los límites de integración, teta primero vale cuánto, 0. Miren, ahí teta vale 0. Si teta vale 0, ¿qué pasará con el loop? Entonces observen que yo tengo que evaluar el coseno 0. ¿Y coseno de 0 cuánto es? Qué pena, no, rey. Coseno de 0 ¿cuánto es? Coseno de 0 es 1. Cuando está en la coordenada, eh, eh, porque recuerden que en el círculo unitario tenemos esto, el círculo unitario, es una especie de machetico para encontrar los valores de estos cuadrantes. Si tengo 0, aquí digamos que este es radio 1, aquí está la coordenada 1,0. Entonces,
Si el ángulo es 0, quiere decir que llega aquí, es esta recta. Entonces, en esa recta, el coseno es 1 y el seno es 0. Entonces, el coseno de 0 es 1. Ahora vamos a ver si, bueno, aquí estoy llamando el ángulo recto, el ángulo mezclita, el ángulo es pi. Entonces, aquí el ángulo pi, el mouse, el ángulo pi, cuando el ángulo pi es igual a pi medio, ¿cuál es el valor del u? O sea, coseno de pi medio. Eso es lo que yo tengo que hacer cuando yo cambio los límites de integración. Hago el cambio de coordenadas polares. Debo cambiar los límites de integración. Entonces, coseno de pi medio, miren que pi medio sería, ahora ubicarme acá arriba. Y acá arriba las coordenadas son 0,1. Quiere decir que el ángulo para el coseno de pi medio es 0. Entonces, mi nuevo límite de integración será la integral de un quinto, bueno, un quinto constante y la integral ahora de 1, no, desde 1, porque cuando es 0, el coseno de 0 es 1. Y cuando es pi medio, el coseno de pi es 0. Ahí hay todos los cambios de integración. Entonces, ahí tenemos eso. Ahora, como hemos dicho que vamos a hacer un cambio de integración de los límites de variables, ahora yo digo, si yo cambio, pues en este punto los límites seguían siendo los mismos, 0 y pi medio. Está haciendo lo mismo, pi medio en el siguiente paso, que no lo he explicado. Por resto, estos tableros distintos. Entonces aquí sí, un quinto, hablamos desde 1 a 0. Entonces, mira, aquí, si yo hago el cambio de variable, yo digo que este señor va a ser, coseno va a ser igual a u. Tengo u cuadrado. Miren que el seno de sin es, el seno de sin es menos de u. Entonces yo aquí voy a colocar menos de u. Y como yo voy a cambiar esto, entonces esto será que sería, porque este menos que está aquí afuera se lo voy a pasar a todo esto, entonces esto sería menos 1 más u cuadrado, bueno, solamente los muchachos, pero no sé qué le pasa al mouse, que se queda. Bueno, aquí tendríamos menos 1 más, más, más u a la 2 de u. Entonces, esta integral sería mucho más sencilla de calcular. Se supone que tendríamos dos integrales que evaluar con respecto a u. Entonces, yo la separo. Bueno, vamos a hacer eso y luego pasamos allá y no. Bueno, ¿está?
Entonces tendría la integral de 1 hasta 0 de menos 1 de u, más la integral de 1 hasta 0. Bueno, antes de hacer esto, vamos a aplicar la propiedad de esta. Todo esto, para cambiar los límites de integración, porque están como que algo arbitrario. El número menor está, el número mayor está arriba, el número menor está abajo. Entonces vamos a hacer este cambio. Se cambia acá. De pronto ustedes en su ejercicio no tengan que hacer este tipo de cambio. Aquí cambio a 0 y 1, pero voy a colocar un menos por fuera en toda integral. Este signo menos acá afuera. Y tengo un menos 1 más u cuadrado, paréntesis, de u. Entonces tendríamos la integral, vamos a borrar aquí. Ahora sí tenemos las dos integrales. Tenemos las dos integrales. Bueno, resuelvo esta integral y el resultado lo voy a multiplicar por menos 1, porque eso es lo que hice para que los límites de integración fueran de 0 a 1. Entonces, todo esto va a ser negativo y yo evalúo las integrales. La primera integral sería aquí sería de 0 a 1 de menos de 1. Y la otra integral sería de u cuadrado de 0 a 1 también de d1. Y observen que estas integrales son supremamente sencillas. ¿Y cuál sería la primera integral? Aquí la integral sería menos 1 evaluado en 1 hasta 0. Más la otra, que sería la integral, sería u a la 3 sobre 3 evaluado entre 0 y 1. Entonces, este señor aquí me quedaría menos 1. Acá este señor al evaluarlo me quedaría, mentira, menos 1, me quedaría menos 1. Menos 1 menos 1 más 1 sobre 3. Resolvemos esto y estas cuentas me estarían dando aproximadamente, acá esto por fuera al menos, esto me estaría dando menos 2, me estaría dando 2. Yo me estaría dando 3 por 1, 3 menos 3 más 1 sería menos 2 tercios. Y el signo menos por fuera sería 2 tercios. Entonces, esta integral se convirtió en esta constante, que es lo que tenemos acá. Observenlo aquí, 2 tercios. Tiene que ir, pues esto que resolvimos, aquí está el 2 tercios. Entonces, este 2 tercios con este 2 tercios se cancela y me queda 2 quintos. Y por último, tendría que resolver esta integral. Integral de seno a 2pi, de coseno de 2 teta, de teta. Y resolviendo esa integral, eso es 0. Entonces, observen que la metodología de estos ejercicios es calcular la divergencia. Luego que calculo la divergencia, miro los límites de integración. Pero los límites de integración, ¿quién me va a dar las pautas para calcular los límites de integración? La superficie. Como en todos ustedes sus superficies han sido históricas, el procedimiento sería análogo a lo que yo expliqué.
ya las cuentas cambian dependiendo del tipo de divergencia que usted se les ha quedado. Y les está cambiando ¿quién? El valor del radio. Porque en el ejercicio número 1, el radio es 9. En el número 2, número C, el radio es 4. Aquí el radio es 5. Aquí el radio es 4. Aquí el radio está entre 1 y 4. Entonces el análisis es bastante similar. ¿Listo? Bueno, entonces espero que la explicación de los ejercicios haya sido de su agrado, que les ayude al desarrollo de su actividad. No sé si tienen alguna duda, inquietud con los ejercicios, con la integral, porque ya cuando usted plantea la integral, cuando ya llega a este punto, cuando usted llega a este punto de que logró calcular el diferencial del volumen, colocando los valores de interacción a partir de la superficie, ya usted puede inmediatamente hacer uso de Wolfram Alpha, de Simbolar y hacer el manejo de las integrales con esas herramientas. Listo, pero lo esencial es llegar a este punto. Si aquí pasa con hacer el cambio integral de los límites de sustitución, sustituye por coordenadas cilíndricas, coordenadas polares. Miren que en ambos ejercicios hicimos la sustitución coordenadas cilíndricas y el otro fue coordenadas esféricas. Pero en todos ellos, al momento de añadir los límites de integración a partir de mi superficie, inmediatamente tengo la integral y con una aplicación puedo resolver esa integral de una forma mucho muy sencilla. No sé si tengan alguna inquietud. Yo con estos dos, Profe, una pregunta, dos ¿cuándo ejemplos, suben la grabación? Que la verdad yo bueno, llegué y ya no llegué desde el principio, entonces estoy un poco, o sea, entendí lo que explicó, pero no sé cómo llegó hasta ahí. Entonces sí necesito ver desde el principio. ok, bueno, mira. Pues inicialmente les mostré qué es lo que dice el teorema de la divergencia, por teorema de Gauss. O sea, este integral de campo, Ujú. F, por respecto al diferencial de volumen, se va a convertir en una integral triple aplicando el diferencial diferencial no, el divergente por el diferencial de volumen. Entonces, cuando aplicamos el divergente, mira que el Ah, divergente esa es la fórmula solamente para es sacar el divergente. correcto. Ya ustedes Ok, la ok. aplicaron en el primer ejercicio. O sea, la Explica, fórmula déjemelo de ahí, le tomo la una. derivada de la primera componente en X, la segunda en Y y la tercera en Z. Ok, Y haciendo eso, observa, haces esta suma en este caso dio 3X. Entonces ya yo me voy aquí y tengo el 3X. Bueno, entonces ahora ya cuando estoy en este punto, mira, tengo ya casi la integral triple para armar. Entonces me voy al gráfico y analizo el gráfico. Observa el gráfico. Entonces, para Z, ¿cuál es el techo? Observa en este gráfico. ¿Quién es el techo de esta superficie roja? El techo es este plano que tiene esta forma de pendiente, ¿cierto? sí. Este plano. ¿Y quién es ese plano? X más Y, X más Z igual a 6. Entonces, como mi techo es Z, mi techo es Z, como mi techo es Z, yo tengo que despejar Z. Si yo despejo a Z, tendría Z igual a 6 menos X. Z, bueno, lo coloco así, menor o igual que el techo que es 6 menos X. Y por acá menor y mayor o igual que Z. Pero como ese X, yo me dije que voy a hacer cambio a coordenadas cilíndricas porque tengo una superficie cilíndrica. Entonces yo digo que ese X lo cambio por el recoseno de teta. Esa parte, ¿cómo la Y define? Eso aquí ya yo viene como en fórmula. Por ejemplo, yo tengo una esfera.
como para pasar las coordenadas esféricas, yo tengo Entonces, que buscar. con la esférica, aquí les compartí los parámetros que hay que utilizar para hacer el cambio esférico. Sobre todo, sí, van a tener que utilizar este cambio de parámetro esférico. Entonces, aquí se los compartí. Yo voy a compartirles la grabación y también subirles la presentación, las diapositivas. En las diapositivas Listo, aquí muchas ustedes gracias, profe. comprenden Igual ya con esa lo que hay explicación que hacer. cortica ya medio entendí cómo llegó hasta donde yo estaba. Ok, bueno, listo. Listo, muchas gracias. Entonces, quiero recalcar que la tareita, bueno, ya llegamos a la integral. Plantear una integral con sus límites de integración. O sea, traten de realizar el proceso de integración, ya sea, como les dije, con ayuda de algún software, pero no se vengan porque, por ejemplo, hay algunos compañeros que esto les ha dado constante, en este sentido, que les dio el divergente, les dio 4. Entonces, como en medio casquete, y entonces dice 4, como medio casquete es la mitad del volumen de la esfera, la mitad de la esfera. Entonces busca la misma fórmula de la esfera y coloca 4 por la mitad del volumen de la esfera, pero no me desarrolló la integral. La integral. Entonces queremos que realice la integral triple. Ok, Listo. Bueno, entonces damos por terminado. Le haré algo posible para compartir esta grabación inmediatamente. Bueno, ya queda aquí en el... en el chat, ¿cierto? Sí, sí, ya queda en el chat, pero voy a compartirla con los tutores enseguida. Bueno, Listo, muchas gracias, entonces, profe. ya, feliz fin de semana y puedan resolver sus ejercicios de manera exitosa. Hasta luego, profe, gracias.